Bien. Bien, chicos. Bien, entonces, en esta oportunidad, al tocar el tema de trombosis venosa, es importante, en primer lugar, valorar la anatomía. La anatomía venosa, principalmente cuando uno se enfrenta a este tema, puede ser ya sea problemas venosos en un miembro superior o miembro inferior frecuentemente. Buenos días, Jaime. Sin embargo, cuando uno tiene estos problemas, es más frecuente encontrarlos en el miembro inferior. Por lo tanto, vamos a indagar un poco la correlación anatómica de la circulación venosa para poder darnos una idea sobre la diferencia entre una trombosis superficial y de una trombosis profunda. Bien, es importante recordar que todo vaso venoso que llega a nivel de la ingle, en la parte profunda, es catalogada, como pueden ver aquí, como la vena femoral común. Sin embargo, esta vena femoral va a tener un vaso que va a continuar y un vaso que va a sobresalir por fuera. Ese vaso que sobresale va a formar un callado. Ese callado es el conocido como el callado de la safena interna. Es importante este reparo anatómico porque sirve mucho, inclusive para nosotros, tener mucho cuidado en su salida a fin de no dañarlo ni tampoco tener complicaciones cuando hacemos procedimientos intracardíacos. Es decir, vamos a hacer una plastía mitral, vamos a colocar un TAVI, vamos a hacer una ablación, etcétera. Entonces, este reparo anatómico para nosotros es muy importante para no generar lesión en los vasos a nivel de este agua. Tiene que ser un poco distante a esto. Segundo, al formarse este callado, se va a configurar un vaso principal que se le llama la arteria, en este caso la vena safena interna, la principal o mayor. Esta va a discurrir por el borde interno, por la pared interna de la pierna, hasta la altura del malleolar. Y, sin embargo, a nivel proximal va a tener una rama que le llaman la vena safena accesoria. Es importantísimo, chicos, que tengan correlación que la continuidad de la arteria femoral común al recorrer va a continuarse a nivel de la zona de la rodilla. En la parte posterior se va a formar la vena poplitea. Va a tener el nombre de la vena poplitea y cuando sobrepasa el canal aductor. Es importante este reparo porque a partir de ahí se van a formar o van a salir otras venas adicionales o van a llegar a esta vena común, para ser más exactos, van a llegar a estas venas otros vasos que son parte del concepto de la venosa, del sistema venoso superficial. Recordando, la vena poplitea va a discurrir en dos vasos o va a conformarse a través de dos vasos, que son principalmente la vena tibial y la vena peroneal. Y la vena tibial está compuesta por dos vasos, que es la tibial anterior y la tibial posterior, y la vena, y finalmente con la vena peroneal. La conformación de estos tres vasos principales es lo que forma la vena poplitea. Es muy importante, buenos días Ana, es muy importante recordar esto porque cuando ustedes van a tener un paciente con complicaciones trombóticas, el ecografista le va a pedir una zona de evaluación vascular. Bien, si ustedes sospechan que tiene una trombosis a nivel profundo, a nivel tibial, van a solicitar que se le haga una evaluación preferentemente a nivel de esta zona, o pueden solicitar una trombosis en el miembro inferior, valorar la lesión a nivel de la vena femoral común o en su defecto a nivel de la zona de la safena interna. Entonces, es importante anatómicamente la justificación para la utilidad y la solicitud del examen respectivo. Así también, cuando ustedes van viendo o se va viendo la conformación de las venas desde el punto de vista a nivel popliteo, hay una vena que se llama la vena safena, en este caso la vena safena menor, small, es la vena que se conforma por la parte posterior de la pierna y va a desembocar netamente a nivel de la vena poplitea. Y también esta, en general, puede tener algunas ramas adicionales, que son las venas, unas venas que se comunican con el sistema profundo por otras vías adyacentes a ella, y eso es lo que se conforma pues el sistema venoso superficial. Aquí podemos ver otra imagen, cuyo más se ve un poco más claro,
donde podemos ver la vena safena mayor, que está descendiendo por el borde interno y está conformando por sus ramas. Hay un brazo anterior, un brazo posterior y un brazo y la continuidad del brazo mayor, en este caso la conformación del brazo mayor de la safena mayor. Entonces, cuando ustedes hagan una solicitud o se enfrenten a una probable trombosis venosa, tienen que diferenciar si esta va a depender de la vena safena o de la safena mayor, o va a depender dependiente de los vasos de continuidad femoral. Entonces puede ser popliteo, puede ser tibial, etc. Es importantísimo su diferenciación para poder diferenciar entre una trombosis venosa superficial de una trombosis venosa profunda. Aquí es un dato, cuando ustedes van a ver la formación del callado, en la parte proximal tenemos que diferenciar datos puntuales. Por ejemplo, dato puntual de la salida de la vena safena mayor o safena magna, ¿qué distancia se encuentra el trombo de este callado? Puede ser que el trombo de la trombosis sea a menos de 5 centímetros, más de 5 centímetros, para arriba, para abajo, o en su defecto, si es la safena, para arriba o para abajo, también la distancia de este callado. Entonces, a partir de callado es un punto de referencia para valorar el riesgo de embolización que se puede presentar a nivel del trombo. Segundo, también es importante, cuando se haga el Doppler, valorar el grado de obstrucción que presenta la vena, si está obstruida en gran porcentaje, si hay trombo, no hay trombo, o en su efecto si están dilatadas o no las venas adyacentes a esa zona aparentemente sin flujo sanguíneo. Por lo tanto, un punto de reparo es importantísimo, es el callado. Bien. Entonces, nosotros vamos a ahora resumir esto, que vamos a tener tres sistemas preferentemente. Un sistema profundo, un sistema superficial y un sistema comunicante. El sistema profundo, ya hemos visto principalmente que está por debajo de la fascia muscular, y este sistema está conformado principalmente por los vasos principales que hemos referido, de la vena safena. En este caso de la vena femoral y su continuidad. Y los vasos superficiales o epifaciales que se conocen son aquellos que van de forma subcutánea, y principalmente dentro de ellas está la vena safena mayor o la safena menor que la conforma. Entonces, cuando se refieren a un paciente que tiene una trombosis venosa superficial, lo primero que les están diciendo es que es un tema de las safenas o vasos que van a conformar la safena. Y cuando le digan que es un tema profundo, están hablando netamente de una lesión vascular a nivel de los vasos que van a conformar principalmente la vena poplitea o la vena femoral. ¿Existen vasos comunicantes? Efectivamente sí. Vasos que comunican, que hacen la unión, como el vaso de Giaconini, generalmente son comunicantes entre un sistema superficial y un sistema, inclusive un sistema profundo, y también hay que recordar que los vasos pueden tener también perforantes que atraviesan y no necesariamente conectan los sistemas, sino se perforan a través del tejido y bueno, pues hacia la fascia. Y esto también se correlaciona quizá con localizaciones para la presentación de trombosis. Por lo tanto, existen varias alternativas. Lo importante de ello es que cuando uno tiene un vaso lesionado, va a existir un vaso adyacente que puede suplir este deterioro. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos un vaso muy deteriorado, principalmente un vaso venoso deteriorado, lo anulamos. Al anularlo, el retorno venoso va a tener que ser suplido por las vías adyacentes a través de las comunicantes, a través de las perforantes, al sistema venoso superficial o el sistema venoso profundo lateral, según como esté ubicado, donde esté ubicada la lesión. Como pueden ver aquí también en la imagen, es muy importante ver, mira, la morfología que es la típica insuficiencia venosa, que puede estar asociada con mayor frecuencia a la trombosis venosa superficial, son esta morfología, de forma tortuosa los vasos, pero como ya se han dado cuenta por la anatomía, el vaso que está recorriendo o discurriendo por este territorio no será más allá que el territorio de la safena mayor. Por lo tanto, yo veo aquí un dolor intenso, un calor o rubor asociada a
una tumefacción en el tejido de un vaso, en este territorio, en una zona de esta magnitud, lo que yo podría estar llegando a una conclusión que tiene una trombosis venosa superficial en el contexto de una insuficiencia venosa crónica, pues nada, de forma aguda. Veamos así. Bien, entonces, cuando ustedes van a valorar a un paciente con probable lesión venosa, hay que recordar que la vena, en todo su trayecto, va a tener válvulas. Las venas tienen una forma de presentación valvular que permiten que la sangre avance de un sentido distal hacia la parte proximal. Y de esta forma la sangre no esté generando una caída o un retorno en su transporte. Por lo tanto, estas válvulas van a cerrarse y van a abrirse mientras va pasando a través del ciclo, del ciclo cardíaco. Por lo tanto, va a haber un impulso y va a haber un ligero detenimiento, un impulso, ligero detenimiento, y se va a continuar el paso de la sangre. Sin embargo, cuando hay deterioro a nivel de las válvulas venosas, esto no va a permitir un adecuadamente cierre y la sangre va a empezar a retornar, como si fuera una insuficiencia valvular. Estas insuficiencias van a generar incremento de volumen y por lo tanto una ectasia. Y esa ectasia se va a manifestar con la dilatación significativa, con el dolor, con el calor y sensación de hormigueo, que es muy frecuente que refieran los pacientes en el proceso de la insuficiencia venosa. Ahora, ¿por qué hablamos de insuficiencia? Porque es la principal causa predictora de pacientes que me hagan trombosis, ya sea profunda o superficial. Ahora, la trombosis tiene su mayor interés en cardiología, más que un problema periférico o estético, en la conformación o en la correlación con el tromboembolismo pulmonar, conocido como TEP. Es muy importante saber identificar estos hallazgos, ya sea el examen clínico, porque los pacientes que tienen factores de riesgo para TEP y que tienen insuficiencia venosa, lo más probable es que puedan volver a tener recurrencia de este fenómeno de coágulos hacia el pulmón, y lamentablemente pues los TEPs no son nada sencillos de manejar y menos aún nada simples. Pueden inclusive comprometer la vida del paciente de ser un TEP masivo o un TEP significativo. Por lo tanto, la anticoagulación en nuestros pacientes sería una alternativa de tratamiento de no tener una solución adecuada en la causa descompensante que se va perpetuando de forma crónica. Aquí pueden ver en una imagen, acá en la parte inferior, donde se forma una vena y tiene sus válvulas, pero se está formando, por ejemplo, un coágulo aquí. El coágulo está, pero la sangre sigue pasando. El coágulo está y igual sigue pasando. El coágulo está acá y aquí ya no deja de pasar. Entonces, cuando hay una trombosis, no quiere decir que nosotros vamos a encontrar totalmente tapado. Puede encontrarse tapado, pero también puede haber paso de flujo. Lo que vamos a identificar principalmente es la presencia de una masa o un tejido sanguíneo coagulado. Es otra cosa que un producto de la éstasis del flujo sanguíneo y que ha generado su precipitación, la formación del coágulo. ¿Existen otros factores que puedan desencadenar con mayor rapidez trastornos sanguíneos? Sí. ¿Puede haber contusiones, inflamaciones? Sí. ¿Que pueden precipitar ellos? Sí. ¿Puede haber pacientes que están en un largo periodo de un posicionamiento sin movilización de las piernas en estos cuadros que pueden formación de trombos por la éstasis? Sí. Entonces, es muy importante su identificación. Aparte de ello, algo también importante que no deben olvidar, chicos, es que cuando tengan un paciente con sospecha de trombosis venosa o sospecha de tromboembolismo pulmonar, deben valorar siempre el sistema de coagulación. Valorar siempre. En el sistema de coagulación no solamente me refiero al INR, me refiero principalmente cómo están los factores asociados, como la proteína S, cómo está la proteína C, cómo está el TTP o el TP, porque su alteración e inclusive el fibrinógeno. Cuando estos valores puedan estar alterados, hay que identificar la causa, puede ser genético, puede ser, o su defecto puede ser hormonal, y esto puede estar generando pues la precipitación. Es por eso que muchas mujeres durante la gestación son más predispuestas a tener problemas trombóticos
debido a que la gestación, dado que es una cascada hormonal por varios mecanismos, esto puede facilitar la hipercoagulabilidad en los pacientes. Así también, por ejemplo, problemas inmunitarios como el síndrome antifosfolipídico o inclusive el lupus pueden facilitar la hipercoagulabilidad y estar asociado a formación de éstasis de trombos y tromboembolia pulmonar. Perfecto. Ahora, veamos. Epidemiológicamente, cuando uno analiza la formación de la trombosis venosa, debemos recordar que esta representa apenas casi 1 o un poco menos del 1%, pero puede estar asociada como tercera causa de comorbilidades o de morbilidad cardiovascular. No hablo de muerte, hablo de morbilidad cardiovascular como tercera causa. Es una tasa pequeña de las hospitalizaciones que normalmente tenemos en cardiología. Principalmente se asocia a los pacientes que han tenido aproximadamente el 90% de ellos han tenido un problema venoso previamente a ello. Y de estos hay que tener en consideración que la presencia de un tromboembolismo pulmonar puede ser muchas veces asintomático cuando son pequeños coágulos y pueden estar presentes al mismo tiempo con problemas de la insuficiencia, dilataciones o que hayan tenido trombosis previas. Y obviamente pues ya lo sintomático es lo que nosotros vamos a identificar mucho más rápido, pero hay una fuerte correlación entre una con la otra patología. Esto nos lleva a indagar mucho en los pacientes que hayan tenido este problema a fin de evitar las recurrencias. Un dato importante, criterios que puedan facilitar o hagan pensar de evolución más peligrosa en estos casos que hayan tenido trombosis. Por ejemplo, principalmente en gente que tenga más de 60 años de edad. Los pacientes que hayan más de 60 años tienen una mayor predisposición a hacer trombosis preferentemente en el miembro inferior y estas pudiesen ser correlacionadas a predominio del sistema venoso. Es importante saber que casi la gran cantidad de las trombosis que se forman no son del sistema profundo, sino son del sistema superficial, que afectan principalmente la safena. ¿Cuál de las safenas? La safena mayor, conocida como safena interna, y representan casi el 80% de las trombosis venosas. Por lo tanto, lo que ustedes van a ver en la emergencia, más que trombosis venosa, van a ver trombosis venosa superficial propiamente dicho en general. No una trombosis venosa general, sino trombosis venosa superficial. Ahora, de estos, un pequeño grupo va a hacer la trombosis profunda y obviamente que estos casos hay que preferentemente hospitalizar al paciente cuando tienen mucho riesgo o los trombos son muy extensos, ahora que vamos a ver las clasificaciones, a fin de que puedan decidir un adecuado tratamiento anticoagulante en este tipo de pacientes. Bien, entonces, cuando uno va a enfocar, va a tener trombosis venosa superficial y profundo. Veamos por un poco lo más frecuente. La trombosis superficial no es otra cosa que es un proceso inflamatorio donde forma un coágulo y que esto puede estar localizada preferentemente en vasos derivados o que conforman la vena safena. Básicamente, esa es una definición general. Ahora, así también, cuando nos enfocamos entre la ubicación de la safena externa o interna, en este caso, o menor, perdón, vamos a encontrar que la frecuencia de la trombosis superficial es casi en el 80%, más en la safena mayor o interna que en la safena externa. En este caso le llaman, según la nomenclatura anatómica, vendría a ser la safena mayor o la safena menor. Entonces, casi en la safena mayor es el 80% de los casos. Pueden estar asociados a otras patologías, por ejemplo, a una contusión que puede generar celulitis, a una vasculitis, a problemas de varices, a problemas de poliarteritis nodosa. Sí, si ya tienen el factor predisponente en el vaso, esto es mucho más factible que se desencadene el fenómeno trombótico. Por lo tanto, hay que indagar el recorrido de estos vasos. Y en la ecografía, pues, es una herramienta muy útil, rápida, que se tiene en emergencia para indagar este tipo de casos. Ahora les muestro una imagen. Cuando ustedes van a evaluar un paciente, lo primero que tienen que hacer es descubrir todo el miembro inferior, que es la zona más frecuente donde vamos a encontrar estos casos, y el paciente les va a referir en primera instancia, principalmente si tienen dolor, tienen calor, eritema, y muchas veces refieren cierta parestesia
o prurito. Mayormente es parestesia, más que prurito. Y el dolor es un dolor local y agudo. Es un dolor local y cuando ustedes palpan está un tejido más endurado, caliente y básicamente pues con signos de edema, de hinchazón en esta zona. Y esto nos ayuda a pensar que estamos en correlación a un problema obstructivo venoso. Es muy útil en estos casos ver la ubicación anatómica, porque en base a ello uno puede integrar que está en el territorio de un vaso venoso y es así que el diagnóstico sale inclusive mucho más fácil. Formas sencillas de poder identificar si el paciente está con dolor, lo que podemos hacer es recostar al paciente y elevar la pierna. Al elevar la pierna voy a mejorar el retorno venoso y de esta forma el paciente va a sentir un alivio en el dolor. Es decir, podemos concluir clínicamente a ese examen que el problema es más de origen venoso. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener una trombosis arterial, que es otra cosa, es otro tema. Cuando uno hace esta maniobra, eleva la pierna, al no tener una circulación distal de forma adecuada, el dolor totalmente se incrementa. Entonces, la elevación de pierna en una trombosis arterial incrementa la sintomatología y en la trombosis venosa disminuye o calma las molestias. Por lo tanto, es una herramienta fácil que pueden hacer en emergencia. Tercero, ustedes van a tener diferentes características que van a predisponer esto. Bien, puede ser que ustedes se encuentren a un paciente ya con unas lesiones ulceradas y necróticas en la pierna, que eso se debe a la mala circulación vascular periférica. Como estamos en la zona interna, es muy frecuente que se deban a las venas menores, de la vena safena o mayores. En este caso, es una circulación de preferencia menor. Y también vamos a encontrar úlceras. Las úlceras son muy frecuentes en estos casos cuando la lesión ha sido muy deteriorada, cuando la vena ya queda totalmente insuficiente, van a presentarse úlceras y todos estos datos facilitan con mayor prevención la formación de trombos. Las ectasias, y es lo que mayormente uno ve en un paciente a primera inspección, también nos indica que hay un gran deterioro. Por lo tanto, hay que ver el grado de insuficiencia venosa que tiene para definir si el paciente debe ser tributario o no ya a una cirugía vascular, que sea periférica. Principalmente el tratamiento actualmente se ha enfocado más a los problemas periféricos y con menos intensidad a los temas profundos, porque los vasos periféricos, principalmente la trombosis superficial, se ha podido manejar a través de años pasados, principalmente a través de la extracción del vaso, que era de forma muy cruenta, y actualmente ya se ha optado por nuevas alternativas, como por ejemplo el uso del láser, el uso del láser avascular, el láser extravascular, el uso de la escleroterapia, en general una gran cantidad de alternativas quirúrgicas que hacen los cirujanos cardiovasculares como parte de su práctica profesional, que ayudan a mejorar estos síntomas y disminuir los riesgos trombóticos. Y finalmente, si viene un paciente con edema, con hinchazón en la pierna y es unilateral, hay que indagar los síntomas porque también puede estar presente una trombosis venosa aguda y que sea de origen profundo y nosotros pues podemos, lo que hace diferencia de la superficial de una trombosis, de una insuficiencia cardíaca, es que la insuficiencia cardíaca hace preferentemente una presentación de edema en ambas piernas, mientras que la trombosis es localizada a una sola extremidad, ya sea en piernas o ya sea en brazos. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces, muchas veces cuando uno se va a enfrentar a una trombosis, lo primero que nos dicen en emergencia, pues, sugiere hazle una troponina, pídele un dímero D. Entonces, deben recordarse que el dímero D es una prueba que tiene mucho sesgo, principalmente cuando hablamos de trombosis, nos ayuda a identificar, más que identificar, nos ayuda a descartar. Entonces, yo lo utilizo principalmente y se lo recomiendo como una prueba de descarte más que de diagnóstico. Quiere decir que al haber ausencia de dímero D, nosotros podemos estar con una alta posibilidad, una alta especificidad de que el paciente, si tiene dímero D elevado, probablemente que pudiese ser que ya tenga una trombosis. Pero si no lo tiene, yo podría estar
incluyendo que el paciente está en el contexto de una trombosis. Entonces, te ayuda más para exclusión que para diagnóstico. Está totalmente indicado en las guías que un paciente que tenga trombosis, ya sea profunda o superficial, el gold estándar de diagnóstico es el ecodoppler venoso. Entonces, esto lo solicitar. Está apto para usarlo en emergencia. Aquí les muestro una vena de un sistema venoso que está afectando principalmente a la vena poplitea y que está afectando al sistema, inicia a través de perforantes, al sistema superficial concomitantemente con el sistema profundo. Por lo tanto, aquí hay una combinación entre una trombosis venosa profunda y que pueda afectar también a la circulación superficial. Por lo tanto, cuando se hace el ecodoppler, vamos a poder ver la formación de un trombo, de un coágulo dentro del vaso y que el médico hace un colapso con el dispositivo, con el transductor, para ver si hay paso de flujo o no. Y para eso utiliza también el Doppler color, que es para ver cómo está pasando el color de la sangre, y si ve que no hay flujo, es todo oscuro. Y de esa forma puede medir si hay flujo presente o no, y definir también el tamaño del coágulo. Dependiendo de eso, más la ubicación, ya nos dan el informe y uno puede plantear cuál es el mejor sitio y cuál es la forma de seguimiento que vamos a poder hacer. La anticoagulación, hospitalizarlo o en su defecto, pues someterlo a algún tipo de procedimiento intervencionista. Lo más frecuente es el tratamiento conservador con anticoagulantes. Dato adicional. Cuando ustedes tienen acá, por ejemplo, este es el Doppler color que les acabo de comentar. El Doppler color se ve muy bien cómo pasa por un vaso y cómo pasa por el otro, pero aquí hay una restricción. No pasa el color como debería estar de forma azul en todo su territorio. Al no encontrar esto es lo que nosotros le llamamos ausencia de flujo Doppler. Esta ausencia de flujo es muy frecuente encontrarlo en presencia de trombos. Ahora, es importante que puedan recordar que cuando uno tiene un gran trombo, un trombo que está localizado en el sistema profundo y es extenso, muchas veces esto se asocia al TEP, ya. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente ya tuvo un tromboembolismo pulmonar, ve que la trombosis y el riesgo de trombosis venoso inferior es alto, va a recibir anticoagulación. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si a pesar de recibir la anticoagulación, el paciente tiene nuevos eventos trombóticos a nivel del miembro inferior o embolizaciones pequeñas hacia el pulmón? Entonces, cuando se da estos casos, nosotros en la parte hospitalaria planteamos la utilización de un filtro de vena cava. Es muy importante, es como si fuera pues un cono que se coloca a nivel de la cava, en la cava inferior, que va a filtrar todo el pase de trombos, coágulos que quieran irse hacia el corazón, hacia el lado derecho. De esa forma, evitamos la formación de los trombos de los miembros inferiores que se vaya y generen una complicación mayor a través de un nuevo tromboembolismo pulmonar. Es muy útil usarlo. Ahora, el filtro de vena cava es una complicación. Luego, si quisiera hacer algún procedimiento invasivo o cateterismo, pues tiene algunas contraindicaciones. Sin embargo, realizar un cateterismo cardíaco pues en la forma estándar se ha visto que puede ser compatible y que sí se puede hacer. Así que no, pero si quisieran colocar un atavio, obviamente ahí tendría ciertas restricciones por los tamaños del filtro en función del tamaño del catéter. Así que habría que plantearse otros accesos venosos si ha tenido como antecedente la implantación de este dispositivo. Muy bien, complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo que precipitan una complicación, principalmente cuando nos sometemos a lo más frecuente, a una trombosis venosa superficial? Lo más frecuente es cuando son trombos muy extensos, principalmente trombos que miran en la ecografía que sobrepasan los 5 centímetros de extensión. 2, que es la localización, principalmente localizaciones que estén por encima de la rodilla ya de por sí nos dicen que son de riesgo mayor para embolización. Segundo, la ubicación anatómica, principalmente cuando están muy cercanos a los vasos mayores, principalmente femoral o popliteo, suelen ser de mayor riesgo embólico. Y datos también importantes,
aquí como factores de mayor es que hayan tenido principalmente antecedentes familiares de tromboembolismo pulmonar, o que el paciente esté gestando, una mujer que esté gestando, o que esté con terapia hormonal o esté usando anticonceptivos, o en su defecto si ha tenido o tiene alguna enfermedad oncológica, o si el paciente tiene algún tipo de trombofilia. Estos datos son muy importantes porque, como ya les expliqué, las mujeres con el uso de anticonceptivos tienen mayor predisposición de riesgo trombótico, o en su defecto, si está gestando de igual forma, y esto hace que las gestantes sean un poco más susceptibles a los riesgos de un tromboembolismo pulmonar debido a una trombosis venosa profunda o superficial. Por lo tanto, hay que tener en consideración cuando se haga una evaluación de un paciente descompensado con sospecha de TEP. Muy bien, ¿qué debemos plantear como un tratamiento específico? Normalmente, cuando vamos a enfocarnos en el tratamiento, debemos primero ver los síntomas, calmar el dolor en el paciente, porque es lo que más agobia a todos. Segundo, de identificar la presencia del tumor. Tenemos que no me vayan a iniciar la anticoagulación, ni antiagregación, ni nada. Calme el dolor y mándenlo a hacer una ecografía. Ya con el resultado de ecografía veremos la extensión del trombo y la cercanía a los vasos profundos del trombo, si es social, o si están ubicados a nivel profundo. 4. Las complicaciones embólicas. Hay que considerar lo que ya les expliqué, los riesgos de proximidad según la ecografía, para definir si el paciente es mejor darle un anticoagulante ya sea en infusión o sea subcutáneo o endovenoso. Entonces va a depender mucho del riesgo trombótico para ser más agresivos en el tratamiento. Y finalmente, cuando ya han solucionado el tema de la trombosis y han identificado cuál es la causa, mayormente, como les he explicado, una insuficiencia significativa, entonces hay que plantear al paciente que debería operarse. Debería operarse por la técnica que mejor desea, con el sistema, con el servicio de cirugía cardiovascular, a fin de que no se presenten nuevamente recurrencias de esta enfermedad. Bien. Medidas generales que deben hacer. Por ejemplo, si llegó el paciente, está con la trombosis venosa, elevar la pierna, elevar para mejorar el retorno venoso. Tratar de que el paciente, después de haber iniciado el tratamiento, no esté demasiado tiempo en reposo, sino mantener la ambulación lo más pronto posible. Ayuda a que el flujo venoso pueda recuperarse. Se han utilizado, aquí dicen compresas frías o tibias. En realidad no ha habido, pues no hay un trabajo que te diga que esto sea más significativo o no, sino que son medidas que ayudan a la desinflamación del vaso, básicamente. Así que son partes complementarias. Los analgésicos son prioritarios por la sintomatología. Existe, cuando uno tiene pacientes que ya tienen predisposición o insuficiencias o vasos ya totalmente muy dilatados y van a ser sometidos a procedimientos, digamos, intervenciones, o van a estar un largo periodo por horas en un reposo absoluto, como por ejemplo ser sometidos a una intervención quirúrgica, lo que hacemos es aplicamos compresas o colocamos vendas a nivel del miembro inferior de las piernas, a fin de evitar que esto sea un factor de riesgo para la formación de un coágulo durante la operación, durante la cirugía. Por eso los pacientes, muchas veces ustedes que ven a un paciente que entra a sala, entra con las piernas vendadas. Eso es el motivo, ¿no? Bien, dato muy importante. Trombosis venosa. Entonces, al someterse un paciente con una trombosis venosa superficial, primero tenemos que identificar qué distancia se va a encontrar del callado, ya sea del callado femoral o del callado popliteo. Si esto se encuentra por menos de 3 centímetros, es decir, un espacio muy acortado, la primera indicación es utilizar heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular es comúnmente conocida como la enoxaparina y se debe utilizar a dosis terapéuticas. Y cuando nosotros utilizamos a dosis terapéuticas, se indica
1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Normalmente esta heparina lo utilizamos por vía subcutánea. Por lo tanto, aquí me indican si es muy cercano al callado, darle terapia plena y completar todo el esquema de tratamiento, ¿no? Como tan semejante como va a ser una trombosis venosa profunda. Ahora lo vamos a ver. Entonces, debe ser con la HBPM o la enoxa por lo menos un tiempo en promedio de un mes. Un mes como mínimo. Con la anticoagulación ya puede ser con enoxaparina. Sin embargo, como es un tema de estar pinchándose continuamente, lo que hacemos es al paciente le anticoagulamos mientras está en su estancia hospitalaria y posteriormente le hacemos el switch a un anticoagulante oral. Bien puede ser la utilización de warfarina o la utilización de los nuevos anticoagulantes orales. El problema de la warfarina es que no podemos darlo en pacientes que no van a poder hacerse un buen seguimiento del INR, porque bien nos podríamos ir la anticoagulación por fuera del rango de la normalidad, que normalmente debe ser para anticoagulados del INR entre 2 y 3, esto se dispara hasta 4 o 5 cuando no tienen un buen control sanguíneo, o en su defecto puede ser insuficiente. Entonces, dado este tema, actualmente han salido nuevos fármacos que no necesitan estar titulando la dosis del fármaco, como los nuevos anticoagulantes tipo el Rivaroxaban, que ha tenido buenas respuestas. El Dabigatran también ha sido una herramienta muy factible para utilizarlo como fármaco contemporáneos. Sin embargo, los estudios que han demostrado la utilidad en la prevención se han inclinado con mayor tendencia a la utilidad del Dabigatran y más que un poco más que el Rivaroxaban. Sin embargo, las dos alternativas pueden estar abiertas para que ustedes puedan utilizarlo ante la presencia de una trombosis. Bien, eso sí es el vaso está muy pequeño, el trombo muy cercano a un callado. Ahora, ¿qué pasa si está más de 3 centímetros del callado? Pero el tamaño del trombo es un trombo grande, es decir, más de 5 centímetros. Entonces, si es un trombo grande, pero está a distancia de los callados, tenemos que plantearnos dos cosas. Si tienen o no tienen factores de riesgo. Factores de riesgo me refiero a trastornos de coagulación, gestantes, me refiero a tienen dilatación ya de las venas, sedentarios, etcétera. Entonces, si hay muchos factores que van a formar o el riesgo que esto se pueda empeorar, entonces la primera indicación es mantener la dosis de la anticoagulación con la enoxaparina. Acá me refieren, según la guía, a dosis intermedias por 45 días, aproximadamente un mes y medio. Por lo tanto, la extensión de tratamiento va entre un mes y medio para casos aparentemente más complicados. Sin embargo, existen otros fármacos como el Fondaparinux que se pueden indicar a 2,5 cada 24, pero no tenemos este fármaco en Perú. Pero sí hay en Europa y sí hay en Estados Unidos. Así es que si algún día van a dar algún examen tipo los STEPS o van a dar el MIR para Europa, deben que recordar que está dentro del plan terapéutico utilizar ya sea la enoxa o el Fondaparinux. Y como alternativas de anticoagulación oral, le dan mucha prioridad, según las guías, al Rivaroxaban y el Dabigatran. Pero en este caso, en esta guía que estamos utilizando, el Rivaroxaban es la que ha optado con mayor trascendencia. Están indicando dosis de 10 miligramos cada 24 horas. Se da una vez al día este fármaco y está contraindicado darlo en pacientes que tengan insuficiencia renal y también se prolonga el tratamiento a 45 días, un mes y medio. Ahora, si el paciente no tiene factores de riesgo, está en este otro grupo, el tratamiento, la dosis de la heparina, de enoxaparina, bajará a la dosis profiláctica, que es una vez al día. Y la dosis profiláctica en estándar es 40 miligramos por vía subcutánea una vez al día. Y la dosis terapéutica, como ya les dije, es 1 miligramo por kilogramo subcutánea cada 12 horas. Por lo tanto, cuando hagamos esto, tengamos la enoxaparina, la vamos a dar a dosis profiláctica al paciente. Es un trombo grande, pero está distal, profiláctico. Y posteriormente lo combinamos con el Rivaroxaban. Es muy importante que recuerden dos cosas. El Rivaroxaban en el mercado se puede presentar
perdón, no se puede, se está presentando de 20 miligramos y de 15 miligramos. Por lo tanto, la recomendación es utilizar la tableta de 20, fraccionarla en 10 miligramos y dar la media tableta al día por el periodo que completemos los 45 días con seguimiento ecocardiográfico Doppler, conocido en el mercado como Xarelto, que es la más frecuente, ¿no? Bien, ¿qué pasa en el caso contrario? Está lejos del callado y el tamaño es menos de 5 centímetros. Entonces, aparentemente es de menos riesgo. Entonces, si es un vaso que tiene muy bajo riesgo de embolización, la indicación refiere que tratemos el proceso inflamatorio. Por lo tanto, se debe dar como terapia estandarizada el uso de AINES. Y el AINE que está recomendado aquí es preferentemente el ibuprofeno o el naproxeno. Debido a la gran cantidad de complicaciones que puedan haber por el naproxeno, yo les sugiero que puedan optar como primera instancia el ibuprofeno como tratamiento, más no el naproxeno, porque puede generar tanto daño renal como daño gástrico con mayor intensidad. Por lo tanto, el ibuprofeno de 400 cada 8 horas, en torno a una semana o un poco más, hasta 10 días, va bastante bien como tratamiento. En estos casos, la anticoagulación no está indicada como terapia de tratamiento, solamente el tema antiinflamatorio. Algunas guías pueden sugerir que debemos utilizar antiagregación plaquetaria como evitar recurrencias. Bueno, queda como opcional, pero no queda como tratamiento definitivo. En casos de trombos que son más de 3 de distancia y menos de 5 centímetros de tamaño, que están distales. Control frecuentemente. ¿Para cuánto tiempo debemos hacer el control de una ecografía? Debe ser realizada en torno a una semana a 2 semanas. Normalmente, si el trombo es de riesgo moderado o riesgo alto, debe ser a la semana. Y si el trombo es de riesgo bajo o ligeramente va para moderado, de preferencia cada 2 semanas. Bien. Entonces, cuando yo tengo ante esta patología, ahora tengo que preguntarme, uy, si esto fue del problema superficial, ¿cómo voy a enfrentar el sistema profundo? Entonces, el sistema profundo, como ya les expliqué, es cuando va a abarcar principalmente a los vasos mayores, como por ejemplo el vaso del femoral o los vasos, en este caso, popliteos, tibial o peroneal. Acá les he mostrado una imagen donde estoy clasificando A, B y C, donde le llaman de diferente forma a las venas. Les he traído esto porque quiero que se recuerden siempre de la categorización de este grupo C, que es lo que más utilizamos, donde llamamos la vena femoral común, que es la que está saliendo debajo del inguinal, posteriormente se va a bifurcar en la vena femoral profunda y una vena, en este caso, a una vena femoral superficial, ambas por dentro. Entonces tenemos dos tipos o dos vasos, en este caso los dos vasos femorales. Un vaso femoral profundo y un vaso femoral superficial. Recuerden que la vena poplitea está conformada por la continuidad o quien lo conforma es la vena poplitea a la vena femoral superficial. Esto es una pregunta que también lo hicieron hace 2 años en el examen de la residencia, donde decían sobre la formación o la trombosis que se correlacionaba con las venas y hablaban sobre la vena poplitea y la vena femoral superficial. La mayoría colocó vena femoral profunda, craso, error, un punto menos en el examen. Bien, dato adicional. Bien, factores de riesgo. Entonces, si yo tengo este vaso, los vasos principales, que voy a pensar que tiene una trombosis, en estos pacientes el tema ya es más sistémico. El tema ya no es tanto anatómico, sino es mucho más sistémico. Principalmente a quienes se afecta aquí, los pacientes que tienen cáncer. El cáncer aumenta el sistema de procoagulación en el paciente o en su defecto que estén con tratamiento quimioterápico. 2, pacientes obesos es un factor de riesgo por encima de 30. Por reemplazo hormonal a largo plazo. Por lo tanto, estos pacientes, mujeres de edad intermedia que están con tratamiento anticonceptivo por X motivo, pueden ser un factor de riesgo. Hay que valorarlos si ya tienen un evento de trombosis. El embarazo y en el posparto también se pueden presentar
El síndrome nefrótico también puede desencadenar esto, los enfermedades autoinmunes sistémicos también, y el síndrome antifosfolipídico pues a la cabeza. Cuando ya se presentan en pacientes con síndrome o con LED, mayormente estos pacientes pues hay que dejarlos con anticoagulación permanente por el alto riesgo de tromboembolismo pulmonar recurrente van a tener. Hay que seleccionar este tipo de pacientes para evitar que no tengan una complicación mayor en el. Bien, esos son los factores de riesgo intrínsecos por la enfermedad del paciente, pero también puede haber factores que pueden desencadenar esto, por ejemplo, de forma exógena. Digamos, si un paciente va a ser sometido a una cirugía de cadera o de rodilla, como está aquí en la gráfica, aproximadamente se ha visto que estas cirugías son altamente trombóticas. Por lo menos el 25% de las embolias se ha asociado a eso. Por eso es que los pacientes que van a estar sometidos a ello les dan su dosis de coagulación antes de los procedimientos, independientemente de que no hayan tenido previamente algún fenómeno trombótico. La anticoagulación sirve para prevenir las trombosis que puedan tener en el miembro inferior o las embolizaciones pulmonares. El trauma, la compresión, un accidente pueden asociarse a la trombosis venosa, principalmente los traumas muy intensos pueden generar éstasis de flujo y terminar formando trombos. Principalmente en los accidentes de tránsito es donde encontramos pacientes que hacen trombosis como parte de eso que los anticoagulamos al paciente al estar en un reposo profundo. Igualmente, nosotros anticoagulamos a los pacientes que van a entrar a ventilación mecánica y van a Disculpen, se me modificó un poco la señal. ¿Cómo se me escucha, Luis? Sí, bien, doctor. Gracias, Luis. Perfecto. Bien, entonces, ya viendo los factores de riesgo para un proceso trombótico mayor, y dado los otros factores que ya hemos ido describiendo, vamos a ver cómo vamos a encontrar. Cuando es una trombosis mayor, vamos a encontrar este fenómeno, brazos o piernas totalmente hinchadas, edematosas. No quiero que ustedes cuando vayan a la emergencia me digan, esto es una insuficiencia cardíaca, jamás. La insuficiencia es bilateral, en este caso son aisladas en un extremo o aisladas en el brazo, que no tienen nada que ver con un sistema central, sino con un sistema periférico. Y mayormente estas se pueden deber, por ejemplo, en el brazo a pacientes que estén siendo sometidos a una serie de intervenciones, procedimientos, colocaciones de vías frecuentes o de larga duración, o inclusive a pacientes que han sido sometidos a fístulas, o pueden tener esto, o que estén recibiendo quimioterapia, o que estén recibiendo inclusive tratamientos con fármacos muy irritantes. A veces les colocan vasopresores al inicio al paciente, o fármacos quemantes como inotrópicos hasta que consigan una vía central, pueden quemar el vaso, pueden lesionar el vaso y terminar haciendo tipos de trombosis. Y en las piernas, pues obviamente ya la hemos discutido. Entonces, dato importante, a la emergencia van a pedir el dímero D principalmente no por su sensibilidad, sino por su especificidad. Nos va a ayudar a descartar si no es una trombosis. Es de alto valor predictivo negativo para trombosis y para TEP. El que no tenga el TEP lo descarta. El que tenga el dímero D puede ser o no te asegura, porque se puede elevar por muchísimas otras cosas el dímero D. Bien, acá les hago un algoritmo para que ustedes puedan tener en la práctica clínica. Si ustedes tienen a este paciente y llega a la emergencia,
lo valoran, lo examinan, tiene los síntomas, le duele la pierna, está con dolor, irritación, calor, y ha sido brusco y es aislado en un solo lado, entonces van a hacer el protocolo que les he comentado. Piden un dímero D y hacen la evaluación clínica. Elevan la pierna y si ustedes sospechan clínicamente que es un TEP, van pidiendo una ecografía Doppler. Nada más, no les pido que pidan otras cosas adicionales como parte del primer screening. Ahora, si durante el estudio les dicen que han tenido problemas asociados a la coagulación o tienen otros antecedentes, pues se tendrán que ir con el screening para valorar si tienen alguna otra enfermedad de coagulación o si están tomando anticonceptivos, etc. Entonces, el screening me dice, si el dímero D sale negativo, igualmente le tengo que hacer la ecografía Doppler, porque yo no le voy a creer al dímero D como primera instancia. Tengo que creer a la clínica. La clínica manda. Entonces, le hago un dímero D, veo el Doppler. Si el Doppler me sale negativo, como es el gol estándar, descarto trombosis y chao. Usted no tiene trombosis, analgésicos, veo si tiene, no vaya a tener una celulitis y se acabó. ¿Qué pasa? Si el dímero le hago ecografía y aún así me sale positivo, yo inmediatamente voy a tener que iniciar tratamiento anticoagulante. Y el tratamiento anticoagulante va a tener que ser dirigido específicamente con dosis plenas para el paciente que tiene una trombosis en caso profundo o dosis intermedias dependiendo si es una trombosis venosa superficial y su ubicación. Ya saben que cuanto más cerca esté a los callados, tendría toda la indicación de dar un tratamiento pleno. Bien, ahora, si el dímero D me sale positivo, igual, pues nada, tengo que completar con ecografía Doppler. Por lo tanto, si ustedes se ven en el esquema, el dímero D no me ayuda a tomar una decisión, simplemente va a formar parte como un elemento más en la discriminación de la enfermedad, pero no me ayuda como parte del algoritmo. Por lo tanto, su utilidad en la parte clínica para tomar decisiones no es tan usado. Van a tener muchos médicos que se oponen a querer tomar el dímero D como parte de una decisión clínica porque puede estar muy alterado o puede ser muy variable. Entonces, la ecografía es la primera alternativa y la clínica. Como ya les dije, la disquisición de la negatividad puede ayudarnos, pero si se dan cuenta, no siempre es así. En la ecografía Doppler, si nos sale el dímero D positivo y la ecografía positiva, no hay nada que hacer. Estamos frente a una trombosis y hay que anticoagular. Ahora, el dímero D es positivo y la ecografía me sale negativo. Recuerden que el paciente, la ecografía es un gol estándar, pero está hecho también por una persona y a veces, muchas veces los trombos son muy pequeños o qué sé yo, es una rama que no se ha podido ver y a veces no es fácilmente ubicable, pero si tiene síntomas, entonces yo no le doy de alta definitiva, simplemente lo recito al paciente y le hago un Doppler de control en una semana para ver cómo ha evolucionado. De esa forma puedo identificar si realmente se trata de una trombosis venosa superficial o profunda que es pequeña, que no ha sido adecuadamente identificada. Por lo tanto, pero si tiene síntomas marcados, le iniciaré anticoagulación y haré control ya de forma hospitalaria. Así que depende mucho de la decisión clínica de cada uno. Pueden tomar decisiones inclusive a pesar de tener un Doppler negativo. Si tienen sospecha de una trombosis casi improbable, es poco probable, pero el Doppler les sale positivo, igual tienen que usar anticoagulación. Yo les puedo comentar, chicos, que he visto trombosis venosas profundas y superficiales en todo tipo de pacientes. Pacientes jóvenes, adultos, ancianos, gestantes, niños. Por lo tanto, esto no se circunscribe a una determinada edad, pero sí he visto que la trombosis se ha asociado con mayor frecuencia en mujeres y preferentemente en mujeres que usan de forma permanente anticonceptivos y pacientes adultos mayores que tienen ya de base una insuficiencia venosa crónica. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Doctor, ya el ecografista me ha dicho que el tema es a nivel de la poplitea. Tiene una trombosis venosa profunda. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento, la indicación es iniciar anticoagulación con antivitamina K, o sea, con warfarina, por lo menos
3 meses. En este caso, la superficial va a más tardar, bueno, a mayor tiempo, de más o menos en torno a 45 días, un mes y medio. Pero para la profunda es como mínimo 3 meses. Y valorando si va a haber o no recurrencias. ¿Y en qué casos puede haber recurrencias? Como ya comenté, cuando tienen factores o comorbilidades que puedan desencadenar. Entre ellas está el LES, está el cáncer, está el síndrome antifosfolipídico, etc. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Mi paciente tiene cáncer, ha hecho trombosis mayor, entonces, ¿qué hago? ¿Le doy solamente 3 meses? No, si ya tiene factores permanentes y no puedo solucionar esos factores y sé que puede volver a recurrir, mejor dejo al paciente con una anticoagulación permanente. De esa forma, ustedes van a evitar recurrencias en un paciente que ya sé que de por sí tiene mayor riesgo por esa enfermedad, entonces voy a protegerlo adecuadamente. Esas son decisiones que hay que tomar a fin de evitar el temible tromboembolismo pulmonar. Bien, métodos farmacológicos en el TEP profundo, en la trombosis venosa profunda. Una alternativa, como ya les dije, pueden hacer una anticoagulación con la heparina, enoxaparina, con la heparina no fraccionada, que es la enoxaparina, de forma subcutánea, pero no van a estar pinchando al paciente pues 3 meses. Por eso se hace el switch a anticoagulación oral. Sin embargo, se puede utilizar otros métodos de anticoagulación, como por ejemplo los anticoagulantes orales, que también nos han ido bastante bien, pero eso indica que por lo menos el paciente debe haber recibido por lo menos una semana de tratamiento con anticoagulación parenteral, es decir, con la enoxaparina o con la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular. Las guías actuales dicen, puedes usar la enoxa o puedes usar la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué se utiliza? Porque a veces estos trombos hay que tratar de eliminarlos con mayor seguridad que con tratamientos orales. Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de que eso pueda embolizar al pulmón es mayor. Entonces, las guías te recomiendan, puedes utilizar ya sea la enoxaparina o la heparina. En la práctica cotidiana, lo que más usamos es la heparina no fraccionada. Entonces, la heparina no fraccionada, lo que hacemos es al paciente, apenas lo encontramos en emergencia, le iniciamos una terapia con un bolo de heparina, mayormente, y después le damos un tratamiento con infusión o con dosis subcutáneas horario. Entonces, o endovenosas horario, perdón, a eso me refiero. ¿Cómo puedo dar una dosis en bolo? Mayormente le damos en promedio pues 5.000 unidades internacionales en bolo, y el tratamiento que viene después va a depender mucho del riesgo que tenga. Si, por ejemplo, son vasos o son de riesgo menor o riesgo intermedio, mayormente vamos a dar en torno cada 12 horas de forma endovenosa al paciente de riesgo menor o de riesgo moderado, 5.000 unidades cada 8 horas. ¿Cómo defino el paciente ese riesgo? Va a depender la ubicación del trombo. Si son trombos de gran extensión a nivel de vasos principales, es un de riesgo mayor. Y de trombos pequeños o en su defecto están muy distantes, mayormente son de riesgo intermedio o riesgo menor. Y cuando hay compromiso, hay obstrucción de la luz, mayormente son de riesgo mayor, y cuando no hay obstrucción de la luz, son de riesgo leve o intermedio. Por lo tanto, la suma de estos criterios para la severidad nos ayuda a tomar una decisión. Bueno, nada, entonces utilizamos ello. Un dato importante, cuando ustedes administren dosis de heparina, deben recordar que tienen un efecto secundario. El uso continuo de la heparina, muchas veces cuando la administramos de vía endovenosa en forma continua, pueden generar el famoso HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Lamentablemente es un caso donde vemos que las plaquetas caen rápidamente en un paciente que está anticoagulado y el paciente empieza a sangrar por todas partes. Nos ha pasado muchas veces cuando iniciamos tratamiento anticoagulante en pacientes que tienen trombosis prostésica y que hacen insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. Los metemos a ventilación mecánica, le damos sedación profunda
y en la UCI, mientras están recibiendo su heparina, el paciente empieza a presentar hematuria, los controles de las plaquetas van a caer, un caos. Por lo tanto, en esos casos tenemos que ya lindar con que quitamos, bajamos la dosis a fin de no empeorar el pronóstico del paciente y bueno, lamentablemente son casos de difícil manejo, pero que se pueden presentar. Es importante que sepan, si no, no van a saber por qué se le está bajando las plaquetas. Bien, entonces yo puedo utilizar también la heparina no fraccionada, como ya les dije, les doy un bolo, aquí en mi bolo es de 5.000 unidades endovenosa, y posteriormente yo puedo utilizar puedo utilizar infusiones a dosis preferentemente de 15 a 18. Normalmente utilizamos 18 unidades por kilo de peso por una hora, es decir, la unción continua, y dividimos y utilizamos la heparina, aquí como está, utilizamos la heparina sódica, que viene de 25.000 unidades, lo diluimos en una vía de 100 ml y eso lo pasamos a través de una bomba de infusión. Y esa bomba lo pasamos principalmente a una dosis de 3 cc por hora, que más o menos equivale pues a la dosis de 18 unidades por kilo. Eso es cuando estamos administran esta dosis, el TDP debe superar por lo menos 1,5 veces y lo recomendable pues en promedio debe ser entre 65 a 70. Siempre hacer el control. Los controles normalmente deben hacer cada 24 horas, mientras el control debe ser sumido entre 2 a 4 horas. Mayormente lo hacemos. La primera dosis, si el paciente pesa, o tiene, perdón, si el paciente tiene un TTP menor a 35, la dosis le ponemos el bolo, que es en promedio de 80 unidades, en torno a 5.000, y le es más o menos, aumentamos el goteo en 4 kilohoras de los 18 unidades kilo. Pero si va aumentando en el control, ya veo que está entre 35, nuevamente le puedo dar ya no de 8, y sigo aumentando la velocidad de infusión de goteo en 2 unidades kilogramo hora. O sea, ya no será 18, sino será 20. O si no era 18 y acá, si no serían 22. O sea, yo puedo ir aumentando la velocidad de goteo por infusión. Ahora, si el paciente ya llegó a la meta y ya no le doy bolo y mantengo la infusión continua y ya hago los seguimientos cada 4 horas. Eso es cuando hay trombosis significativas. Cuando no son trombosis significativas, es mejor utilizar la enoxaparina de dosis subcutánea y hacerle seguimiento en forma hospitalizada. Estos datos que le estoy dando con infusión principalmente se dan en pacientes que tienen trombosis venosas profundas de alto riesgo, que normalmente los metemos a la unidad de cuidados intermedios para seguimiento de infusiones endovenosas. Es importante que sepan, porque muchas veces sus pacientes pueden llegar a esto. Y no es tan raro. Bien, ¿podemos utilizar nuevos anticoagulantes orales en el tratamiento de estos pacientes? Sí. El dabigatran nos ha traído buenos resultados. El dabigatran mayormente viene de 110 y de 150 mil. La indicación americana nos dice debemos dar 120 miligramos al día. Por lo tanto, la dosis recomendada que siempre utilizamos es de 150. La dosis de terapia plena para una anticoagulación con dabigatran para cualquier enfermedad es de 150 cada 12 horas. En este caso, para una anticoagulación de continuidad en la trombosis venosa es de 120 a 150 una vez al día. Entonces es muy diferente, no es una anticoagulación plena con el dabigatran. Tener mucho cuidado que tanto el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban, que son nuevos anticoagulantes orales, no necesitan control en sangre, pero sí necesitamos tener consideración que pueden ser peligrosos de darlos en pacientes que tienen insuficiencia renal con una depuración de creatinina por debajo de 30. Por lo tanto, el rivaroxaban y el dabigatran siempre debe ser previa una evaluación de la clearance renal. 4. Bueno, siguiendo los antiplaquetarios.
no se ha demostrado la eficacia o la utilidad de darle antiagregación como la aspirina y no están indicados como para prevenir la trombosis, que es muy frecuente en la práctica de medicina de familia o los médicos generales. A todo paciente que tenga una trombosis venosa o que esté con varices dilatadas o con vasos dilatados, le estén dando antiagregación. No ha demostrado beneficios en prevención. Al contrario, ha demostrado que se pueden complicar por sangrados digestivos debido al uso permanente de este fármaco. Por lo tanto, no se deben administrar si no tienen un sustento específico. Por favor, no se vayan a equivocar. Y bueno, aparte de esto, del tratamiento anticoagulante, hay que recordar que existen, ahora los cirujanos están utilizando varias técnicas. Por ejemplo, cuando van a ser sometidos al paciente, hace años atrás, utilizaban la flebografía para pintar el vaso donde van a tratar, ingresaban a través de un catéter, un cable a través de la vena, y estos era muy cruento el tratamiento. Ese catéter tenía como una tijera que cortaba toda la vena por dentro, seccionaba un extremo y luego se enganchaba en la parte distal y arrastraban y rompían todos los vasos que están adyacentes y sacaban el vaso o la vena enferma. Era demasiado cruenta, generaba daños, hematomas, rompía la circulación venosa de los otros demás vasos, era cruento, pero era lo que había. Y eso se ha hecho a muchísima gente. Sin embargo, se ha demostrado que al hacer eso, empeora la circulación de los otros vasos. Y eso ha llevado en muchos pacientes, por ejemplo, a empeorar la circulación periférica en la piel, ya sea que la piel tenga, por lo tanto, mayor riesgo de úlceras, de mala circulación periférica, y eso pues era un dolor de cabeza. Ahora que se hace seguimiento de mucha gente que ha tenido hace muchos años atrás esa operación, es un dolor de cabeza poder manejar. Inclusive hemos llegado a indicar cirugía plástica en ellos porque las úlceras no pueden regenerarse. Hoy en día existen nuevas alternativas muy favorables, como por ejemplo lo que es el láser. El láser ha entrado como un boom muy intenso, tanto y la escleroterapia como otros que hacen los cirujanos vasculares, colocan principalmente el láser endovascular, ha sido como una técnica muy aceptada a nivel mundial sin mucho daño y ingresan con un catéter a través de la vena enferma y van eliminando unos pulsos de radiofrecuencias adentro de la vena y esto va haciendo que la vena empiece a colapsar instantáneamente. Colapsa y finalmente cuando acaban se retira ese catéter. De esa forma han colapsado un vaso muy enfermo y sin deteriorar los vasos adyacentes que están en torno a esa circulación. De esa forma ayuda. El uso del láser en su defecto de forma externa ha ayudado también, pero principalmente su objetivo de tratamiento de este tipo de fármaco, de este tipo de herramienta, se utiliza para las trombosis o para las dilatones o las insuficiencias venosas dilatadas, principalmente periféricas. Para las profundas, no. Para las profundas, principalmente, hay que indagar lo que es principalmente las causas desencadenantes o dejar solamente con el tratamiento anticoagulante permanente si fuese muy necesario. Otra herramienta también que se ha administrado es la aplicación de la escleroterapia, que son espuma, un tipo de espuma dentro de los vasos, que bueno, pues cada vez están calando más, con el tiempo están calando más espacio en el tratamiento de este tipo de la cirugía cardiovascular periférica. Sin embargo, pues está indicado para vasos que tienen preferentemente vasos superficiales y de bajo riesgo o riesgo intermedio, no para los de alto riesgo. En estos casos serían de preferencia plantearnos como un tema con láser o en su defecto, pues un tema quirúrgico si fuera muy necesario. Bien, como este es un tema es muy frecuente que van a encontrar ustedes en la práctica clínica, vamos a escuchar si tienen alguna pregunta el tema de... Me gustaría ver qué opina sobre el tratamiento, porque el objetivo de esta charla es que puedan recordarse el tratamiento. Entonces, voy a pedir unas opiniones a la doctora Ana Gosar.
si nos puede decir cómo abordaría a un paciente con una trombosis venosa superficial, cómo sería su tratamiento. Buen día, doctor. ¿Me escucha? Buen día, Anita. ¿Qué tal? Te escucho. Sí. Dime, ¿cómo harías el tratamiento ante este tipo de pacientes que tiene probablemente una trombosis venosa profunda, perdón, profunda? Doctor, disculpe, no le escuché bien. ¿Me dijo superficial? No, profunda. ¿Cómo sería tu tratamiento si estuvieras enfocando a un paciente con una trombosis venosa profunda? Doctor, ¿sería mediante los anticoagulantes? Ya, perfecto. ¿Qué anticoagulante usarías? ¿Podría ser parina, doctor? ¿O enoxaparina? Ya, perfecto. ¿Y por cuál de ellos te decidieras utilizar? ¿Podría ser la enoxaparina, doctor? Ya, muy bien. Entonces, como nos acaba de comentar, gracias doctora, gracias Anita. Entonces, nos acaba de decir, ante una trombosis venosa profunda que tiene riesgos, la doctora se va más por la heparina o por la enoxaparina. ¿Qué opinan ustedes demás doctores? A ver, vamos en 5 por favor, contesten la pregunta para que podamos pasar a la siguiente. Perfecto. Muy bien, entonces acá ha quedado, gracias chicos, está quedando que los pacientes que tienen una trombosis venosa profunda de alto riesgo pueden utilizar, algunos se van a ir tanto por la enoxaparina y otros se van a ir tanto por la heparina. Bueno, los dos grupos que han decidido tanto por la heparina como la enoxaparina están en lo correcto. Están bastante bien, porque bien pueden manejarlo como dosis inicial con heparina en infusión o con enoxaparina por vía subcutánea a dosis plena. Sin embargo, tengan mucho cuidado. Si la trombosis tiene trombos muy extensos que puedan poner en riesgo la embolización y generar un TEP, mayormente en estos pacientes de altísimo riesgo solemos iniciar el tratamiento con heparina y heparina en infusión. Por lo tanto, si son trombosis de riesgo leve a moderado,
nos decantamos frecuentemente por el uso de la enoxaparina. Es un tema controvertido en el hecho de que las guías aún te dicen heparina, pero ya nosotros en la práctica y con diferente literatura podemos soportar que en trombosis de riesgo moderado o leve, la heparina nos ha ido bastante bien. Ahora, dar heparina no quiere decir que van a estar los 3 meses con esto. Se da en un periodo intermitente en promedio 3 a 4 días hasta mejorar el flujo venoso de ese territorio, mejore la coagulación y después se puede hacer un switch a la anticoagulación oral del paciente, es decir, con warfarina o dabigatran o rivaroxaban, lo que ustedes han planteado. No es que se va a quedar con esa dosis de anticoagulación en parenteral de forma permanente, solo por un periodo. Pero igual, en la forma práctica, si ustedes tienen un examen, traten de marcar principalmente heparina, a fin de que no vayan a tener alguna observación en su nota. Pero en la práctica, como médicos, van a poder utilizar las dos herramientas si están enfocándose a un paciente de estas condiciones de riesgo leve o moderado. De alto riesgo, la heparina es la primera intención. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. La siguiente pregunta, aquí hay otro sondeo que quiero hacer. Si ustedes tienen un paciente aquí y le vamos a catalogar como un paciente con una trombosis venosa superficial de alto riesgo, es cuando es menos de 3 centímetros del callado, por favor quiero que marquen si es cierto o es mentira o no corresponda. Se considera una trombosis venosa superficial al paciente que tiene menos de 3 centímetros del callado. ¿Es cierto o no? Contesten, por favor, a fin de tener una idea global. ¿Cómo está? Perfecto. Perfecto, chicos. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene una trombosis venosa, una trombosis superficial, lo primero es que debemos verificar, como ya les expliqué en el algoritmo, debemos valorar siempre la distancia del trombo al callado. Como están viendo en la diapositiva, el callado es el callado de la safena o abajo a nivel del callado popliteo. Por lo tanto, si el trombo está a menos de 3 centímetros de ese callado, quiere decir que está muy sano a un vaso profundo. Por lo tanto, eso le pone el cliché de ser un vaso de alto riesgo, de un trombo de alto riesgo. Por lo tanto, al ser menos de 3 centímetros, le correspondería una trombosis de alto riesgo, una trombosis venosa superficial. Y eso indicaría hacer un tratamiento mucho más agresivo, más intenso en el paciente. Por lo tanto, esos datos tienen que ustedes solicitarlo al médico en guardia, al ecografista, que les indique a qué distancia está. Como ya es rutinario, hacen esto, ellos siempre te dejan el dato. Pero si no saben diferenciar cuál es de alto riesgo o de bajo riesgo, pues pueden ahí cometer errores. Así que no se vayan a olvidar ese dato. Menos de 3 centímetros, alto riesgo. Más de 3 centímetros, habrá que valorar el tamaño del trombo.
Si es más de 5 o menos de 5. Si es más de 5, lo podemos poner en un riesgo de grado intermedio, si está más alejado más de 3 centímetros, y si es menos de 5 y está alejado más de 3 centímetros, va a ser de riesgo bajo. Entonces tienen esas alternativas. Muy bien, chicos. Muy bien. Finalmente, para no olvidarnos, le voy a dejar un dato aquí. Le voy a preguntar sobre el uso de la anticoagulación oral. La dosis del anticoagulante, cuando damos tratamiento con warfarina, la meta de la dosis de la warfarina, ¿cuánto debe ser en INR? Que es la relación de normalidad internacional, debe ser de 1.5, debe ser de 2, debe ser de 4. Por favor, marquen. Cuando decimos vamos a dar el tratamiento con warfarina, nos preguntan cuál debe ser el valor del INR en sangre a la cual debemos llegar. Normalmente una persona, el INR tiene que ser por debajo o en torno a 1.1 en una persona sana. Con el anticoagulante, ¿a cuánto de INR deberíamos llegar como meta terapéutica? Por eso es que hacemos los controles sanguíneos. A ver, marquen. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, está bien lo que han marcado. Están bastante bien. Porque normalmente el INR que vamos a dar a un paciente o vamos a conseguir el INR después de estar dándole la warfarina, debemos llegar siempre a un rango terapéutico de 2 a 3. De 2 a 3. Si ustedes obtienen en el INR 1,5, quiere decir que todavía están infraanticoagulados y tienen que seguir dándole la warfarina. Si el paciente llega a un INR de 4 o de 5, quiere decir que está supraanticoagulado y por lo tanto el riesgo de sangrado es muchísimo mayor. Entonces lo que habría que hacer en esos casos, hay que suspender transitoriamente la warfarina hasta nuevamente y bajar la dosis para hacerle el seguimiento con nuevamente, al reiniciar entre 24 o 48 horas según el nivel de warfarina que esté elevado. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan que el INR debe ser más de 2 y menos de 3, como está aquí en la pregunta, yo me siento ya conforme, porque ese es un dato que es muy importante que van a tener que realizar en todo paciente anticoagulado, no solamente por trombosis, sino por uso de prótesis valvulares, en pacientes que están sometidos a tromboembolismo pulmonar, a pacientes que han tenido algún tipo de trombosis en las piernas, en el brazo, etcétera. Entonces, es un dato que quiero que nunca se olvide. Bien. Bueno, chicos, nada que hacer. Eso sería la parte de trombosis venosa, tanto profunda como superficial. Los dejo para que puedan quizás leer un poco más en casa, repasar el tema, leer también un poco de electrocardiografía para que puedan estar más al tanto. Traten de revisar siempre un artículo o un paper posteriormente a un tema. Lean un artículo, es de sana costumbre que se les recomiendo a fin de que puedan consolidar algunos detalles sobre el tema tratado.
Nada, un abrazo a cada uno de ustedes y si hubiera alguna duda, por favor háganmelo saber ahora, sino para concluir la clase. Vale, ok, gracias Milagritos, gracias Víctor, gracias chicos a todos. Nada, estudien, repasen, revisen y consoliden conceptos. Cualquier duda me lo pueden hacer saber en el transcurso de las clases que van a venir más adelante. Un abrazo chicos.